tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro en Nunca Dicho Antes. Hoy con una invitada muy especial que ya la quiero saludar. Malidina Ereu está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Hernán? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad estoy muy contenta de estar acá en casa. Claro, es en casa. Ya te vamos a presentar como Exactamente. corresponde. Pero antes quiero una pregunta. Sí. Más allá de tu historia personal, que ya la vamos a conocer en Sí. un ratito, ¿por qué vos decís que el deporte cambia la vida? Le cambia la vida a todo el mundo, ¿no? Creo que es una gran compañía y es una gran herramienta para hacerte fuerte, más allá de físicamente, internamente, ¿no? Te hace tener disciplina, te hace ser ordenado, organizado, tener horarios. O sea, como una estructura, ¿no? Ujú. Creo que es la casita, sí, el orden. Creo que para mí el movernos nos ordena Ahora, la tiene vida. tantos beneficios y a muchos nos cuesta tanto también hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Es que yo Es creo curioso. Hernán, que a todos nos cuesta. Hasta una persona como yo que desde chica hace deporte en la vida adulta, te cuesta organizarte porque la vorágine del día a día, la rutina te come. O sea, es algo que uno no lo maneja, no lo podés manejar. O sea, arrancás a trabajar, depende cada uno de su horario. Yo arranco a las 6 de la mañana, me levanto a las 7 y ya doy la primer clase. Claro. Y hasta las 8, entre baches y todo. Y a mí también me cuesta organizarme. Y intento día a día que no me falte eso, porque es la terapia, Pero más vos allá de llegás terapia. al deporte por un gusto personal o por una necesidad. No, gusto. Un gusto. Siempre me gustó. Soy muy inquieta, soy re hiperactiva desde chica. Y bueno, cuando era chica... bueno, después voy a empezar a desglosar toda la historia, Sí, ya pero... vamos a ir. Bueno, fuimos al hueso de claro, entrada y ahora vamos a ir un poquito para atrás. No se la pierdan porque tiene una historia muy rica para contarnos. La realidad es que como soy muy inquieta, en casa era como que me gustaba, era la época, cuando arranqué más o menos, era la época de las leonas, por ahí. De todo el furor aquel. De todo el las furor, chicas. de lo deportivo en la Sí. selección. Sí, y de mujeres también, porque las de- leonas tuvieron un peso muy exactamente, fuerte. Vanina Oneto, yo era Claro. fanática, tengo una foto cuando era chiquita con Vanina, y era como, wow, che, podés lograr un montón de cosas haciendo deporte. Claramente, en esa época, yo tengo 37 años, el hockey era para un sector de la sociedad. Es como que tenías que estar un poco bien económicamente. Y como en el colegio jugábamos al vóley, y la verdad que el vóley me gustaba. Ahí es cuando empezaron en mi familia a averiguar. Mi hermana me fue a averiguar en una sociedad de fomento de barrio. Yo era chiquita y ahí arranqué. Y no solté. Y no paraste más. Y no paré más. No, te preguntaba si era por gusto o por alguna necesidad Sí. en especial, porque bueno, cuando ya te gusta hacer deporte, tenés el 50% ganado. Hay mucha gente que se ve obligada a hacerlo y no le gusta. No. Claramente. No, a mí me gusta. De hecho, tengo tatuada la pelota de vóley, no Claro. solamente porque amo. A mí me das una pelota de vóley y me transformo y se me nota en la cara que me transformo. Está buenísimo que eso ocurra. Y ahora yo no estoy jugando, por ejemplo, y todo el tiempo es charla en terapia de quiero volver a jugar, Claro. me falta eso. Yo puedo entrenar en el gimnasio, una clase, ir a musculación, lo que sea, pero no es lo mismo para mí, por ejemplo. O sea, para mí el deporte es mi cable a tierra, es mi gran pasión. O sea, siempre mejor deporte en equipo. Deporte en equipo. Deporte Los en deportes equipo. individuales, si bien he hecho, obviamente acá en la facultad, en el profesorado, lo tuve que hacer o hacer, pero no son de mis favoritos. Me siento como más... tenés que tener yo soy consciente que tenés que tener una capacidad y una psicología, como que un temperamento muy grande para hacer un deporte solo. Digo, porque Bancártela deporte solo también es ir a correr. Sí, Más allá también que tuve están mi los etapa. grupos de running, Sí. pero digo, el hecho de correr es Sí, un acto sí, individual. Sí. De vez en cuando me pinta salir a correr, pero no es No es lo que más no es lo que más me llama la atención, digamos. Claro. Sí. ¿Y cuánto hace que te recibiste? ¿Vos sos de esta casa? Yo soy de esta casa. ¿Sos de esta casa? Nací Te recibiste de profesora de de educación, física. ¿Cuánto hace? Y en el 2013. 2013. Ya unos años ya de largos recorrido. años, sí. Me crié acá adentro. Claro. Por eso recién cuando entraba en los pasillos se me llenaban los ojos de lágrimas porque es ver todo un recorrido, una vida
Era más mi casa que mi casa, la Hay un universidad. poco cuando se estudian carreras como estas que requiere el equipo permanentemente y donde uno pone el físico también otra adherencia al grupo humano. Me imagino que tal vez estudiar una carrera un poquito más individualista en cuanto al hecho de estudiarlo. Es que educación física, el profesorado, que le mando un saludo a todos mis amigos de acá, de la uni, éramos los raros que nos sentábamos. O sea, antes no estaba el comedor para comer y nosotros comíamos en el cantero, Claro. tirados como... O sea, éramos un grupo de 30, mínimo 20, y cada uno cursaba su materia. No es que estábamos, cada uno iba a su ritmo en la universidad, en las materias que iba metiendo. Pero nos juntábamos todos Pero a había un estudiar. momento de encuentro en común. Siempre. Sí. Eso Eso es algo único para mí nuestro, sí, que no se tiene admira que ver... mucho de los que hacen este Sí. tipo de carreras y el deporte en general. Digo, más allá del deporte, la parte física, que todos los beneficios Sí. que tenga, tiene un aspecto social que le aporta mucho al ser humano, porque siempre tenés un plan, Todo el tiempo. todo el tiempo. Y cuando no, se inventa. Claro. O sea, el otro día mi mamá me decía, yo en la época del profesorado siempre tenía tupper con milanesa porque siempre caías con alguien. Y bueno, por lo menos sanguchitos de milanesa mamá nos hacía para zafar cuando íbamos de acá, nos íbamos a estudiar o algo. Y sí, es una carrera tan linda, tan humana. Más allá de, como vos decís, de lo físico, sí, la realidad es que sí. También es una carrera que te exige tanto, no solo físicamente, sino también intelectualmente, aunque no se crea y nos subestimen. No, pero esos son prejuicios. Son prejuicios. Pero tenés que hacer las dos cosas a la par, claro. Porque incluso las materias que son prácticas, también tenés que rendir lo teórico. Claro. Y tenés que saber un montón de cosas, no solo los reglamentos, ponele, sino tenés que aprender cómo enseñar, la metodología, etcétera. Muy aburrido estudiar un reglamento. Horrible. Pero eso a nosotros no nos gusta. O sea, yo lo di para eximirme de... Yo en la facultad, en la facultad no, cuando yo como profesora de secundaria, ni loca los daba a los chicos. No, pero si no hacía gimnasia por alguna cuestión... No, les daba trabajos prácticos que sean para pensar más. Eras re buena entonces. No, buena no, al contrario, yo tuve que dar el de vóley. lúdico. Y ni me lo acuerdo ya. Y ni yo creo una que memoria. Yo jugué toda la vida. Marilina, todo esto nos sirve como un poquito de conocer qué es lo que haces vos y cómo abrazaste también la pasión por el deporte y la carrera de educación física, pero vos tenés una historia en donde también el deporte obró mucho en lo personal. Cuando te preguntan por esa historia, ¿por dónde la empezás a contar? Y cuenta por el punto cero en realidad, porque, a ver... la peor parte viene a los 15 años en adelante, pero en realidad todo tiene que ver con todo, porque para que uno entienda qué pasó después, tengo que explicar de manera mejor o de manera más sencilla que yo desde que nací tengo una vida bastante compleja. Entonces, siempre... Trato en un momento, hablado en terapia, ¿no? Inclusive, de que antes era mi carta de presentación. Yo me lo sacaba de encima y te contaba a ver qué era lo que me había pasado como para que... Sacármelo de encima. Mirá, sí. Con cualquier persona que te ibas conociendo. Cuando iba conociendo ya me quería sacar de encima y digo, bueno, listo, pasó esto, chau. Y yo ya me sentía liberada. Después hablado en terapia, millones de años, empecé a entender que no era mi carta de presentación. Claro, que no te definía en un que no me definía como persona y que en realidad, sí, es parte de mí, porque obviamente soy lo que soy, porque también es lo que me tocó transitar y me hizo ser la persona que soy, pero lo cierto es que no me define a mí como persona. Bueno. Yo quiero retomar después eso porque me parece muy interesante eso de no definirnos con... O sea, somos mucho más... que una circunstancia, por más pesada que esa circunstancia sea, ¿no? Y uno a veces le cuesta correrse desde ese lugar porque hasta a uno mismo se define así. Recontra. Y te lo voy a después te lo voy a decir lo que yo pienso que me costó muchos años entenderlo de esa manera. Pero bueno, dijiste que desde muy chiquita por una situación con tu papá. Mi papá, cuando yo estaba cumpliendo, literal, mi primer año de vida, o sea...
a mi papá le estaban haciendo la primera tomografía para diagnosticarle que tenía un tumor cerebral el día de mi cumpleaños. No lo digo como metafórico. No fue el real. Día real. Esto Sí. yo después, mamá me lo explicó porque yo claramente no sabía que era tan... O sea, tan textual. Sí, que era además el vos día. probablemente no fueras consciente, pero Claro, lo que es tenía el un primer año año. de un hijo es una fecha que no te lo olvidas nunca. Increíble, sí. Me hicieron una torta, bueno, mi nona y todo, como una torta media mentirosa y estaban en realidad todos llorando. Claro. Porque a mi viejo le habían diagnosticado que tenía un tumor cerebral, que era un craneofaringioma. Mi papá con 33 años. Una criatura a los ojos de hoy. No. Yo me lo pongo a pensar, yo con mi Daddy siempre digo, una criatura. Y bueno, la enfermedad de mi papá duró 14 años. Fueron 14 largos años, donde lo operaron 14 veces. Obviamente le abrieron la cabeza 14 veces. Perdón que estoy con tos. Por favor. Toma agua tranquila, que cuando vos quieras lo frenamos, es una conversación distendida, no tenemos tanto protocolo, así que como vos quieras, cuando vos quieras. Perfecto. Y de la manera que puedas. Ahí estamos. Preguntaba si tu papá en esos 14 años de enfermedad fue una enfermedad solamente física o le afectó, digamos, el vínculo con las personas. Mi papá, a ver, yo siempre digo, hoy he hablado en recontraterapia. Sí. Tuve varias etapas en terapia, ¿no? Obviamente desde chica, pero papá cuando yo tenía 7, 8 años se queda ciego, lo que obviamente una persona sin uno de los sentidos, o sea, dificilísimo. Claramente se empieza... Era todo muy progresivo y muy duro para afrontar familiarmente y muy invasivo para él, obviamente. Imagínate con un tumor cerebral, dolores de cabeza, cambios de humor. Sí, una claro. persona que me enteró por mamá, ¿no? Porque obviamente yo no tuve una relación con un papá sano como para charlarlo. Mi papá ya era una persona, yo no tuve un papá sano, nunca. Claro. Vos lo conociste yo en el devenir de su a enfermedad. Daniel con su enfermedad. Sí. Entonces es como que fue complicado. Si bien, nada, tengo recuerdos lindos también de mi infancia, porque con mi papá jugábamos un montón. Dentro de sus condiciones jugábamos un montón. Hasta los 7 años él me iba a buscar al colegio. O sea, hubo una presencia. Hubo una represencia. A pesar de lo que le estaba padeciendo. No, hubo una represencia. Obviamente, mi papá en cualquier momento se descomponía, era salir corriendo, ambulancia, yo chiquita llamando, papá convulsionando y yo haciéndome cargo de llamar a la ambulancia para que mi viejo, o sea, para que venga ya la ambulancia porque mi papá estaba convulsionando. O sea, estabas con un entrenamiento de una persona adulta ya para Yo veo una persona convulsionar y soy muy buena para resolver. Claro. Sí, una nena de 7 años. Durísimo, sí. Sí, por N9. Ahí papá, cuando te estoy diciendo que tengo recuerdo de esa llamada, tenía 9 años. Bueno, pero vos creciste, digamos, esperando que algo pasara. Es como vivir en estado de alerta, en cierta manera, ¿no? Yo a los 5 años, me acuerdo patente que mi vieja hoy me lo decía, ay, pero yo no era tan así. Y yo me venían y me decían, ay, tu papá, y mi papá se va a morir. Lo tenía como muy incorporado, pero porque mi mamá no me mentía, no nos mentía. A mi hermana y a mí no nos mentía. Algunos terapeutas me dijeron que estuvo mal, pobre Lili, pero hizo lo que pudo con lo que tenía. Seguro. Yo creo que era más una cuestión de preservar a las hijas del daño. ¿Qué le vas a mentir a una criatura? La realidad es que por ahí si mi papá lo hubiese pasado ahora, estaría vivo. Porque la medicina es otra. Pero en ese momento avanzado. ¿El pronóstico cuál era? Cuando vos tenías 1 año, el pronóstico Sí. era, esta va a ser una enfermedad que se va, digamos, va a ser corta porque va a tener un desenlace, y le sorprendió esos 14 años. Sí, en realidad no iba a durar tanto. Claro. Siempre decimos con mi vieja que mi viejo tenía unas ganas de vivir terrible. Realmente la fuerza de voluntad, ¿no? de él
Y aparte no fue, a ver, cuento el 1%, claramente hay Sí, todo sí, un proceso. Sí, y una parte horrible que no la cuento porque la verdad es que no, viste, que es un deterioro feo de mi papá que no me gusta. Uh-huh. Pero fue muy cruel la enfermedad de mi papá. Digo, más allá de lo que pasó, Sí. esto te fue entrenando de alguna manera, consciente o inconscientemente, en la vida, porque no es algo que a un chiquito, por más que le mientan más o le mientan menos o sean más descarnados con la verdad que le dicen, está viviendo en un escenario que, bueno, otros chicos no afortunadamente no pasan por allí. Digo, habrá otros, o sea, no estamos acá siendo cualitativos, ni mejor ni peor, pero fue un escenario complejo de crecimiento. Un escenario complejo, sí, yo creo que cuando era chica tenía mucha personalidad. O sea, de hecho... Se te nota ya ahora que venís. Sí, mi nona, la mamá de mi mamá, me decía que yo era una topadora. Claro. O sea, vos cruzate porque Marilina te lleva puesta. O andá con ella, y creo que a veces me río y es como que, viste, me pongo de costado y me observo y digo, esta fue mi vida, es como que... ¿Y vos crees que ya venías así de fábrica o que lo que pasó con tu papá te colocó frente al mundo en esa posición de ser, de convertirse más en una topadora que en alguien que se quede a la espera de las cosas? No, yo creo que un poco... Y creo que un poco debe ser, porque mi hermana tenía una personalidad totalmente diferente a la mía. Algo mío de origen Ya debe venías así. claro, media peleadora, no Sí. sé. Mi mamá también es así, pero mi mamá, cuando ella me habla por ahí, me describe su niñez y eso, era re insulsa, Claro. o sea, y nada que ver. A mi mamá por ahí la vida sí la hizo ser más peleadora. Claro, claro. Creo que un poco debe ser algo mío interno y sí, la vida me forjó a ser de esta manera. Te fue preparando para me fue ser de esta preparando. manera. Y bueno, y tu papá entonces muere con vos con 14 años. Con 14 años, Con 14. sí, 2 años vegetativo, papá. Mm. Estuvo, o sea, y lo íbamos a ver y no estaba internado y... No te reconocí. 2 años. 2 ¿no? años. Los 2 últimos años que yo no quería ir a verlo y gracias a mi hermana vas a tener te va a quedar esa culpa, vamos a ver a papá, pero si papá, rebeldía adolescente, ¿no? Y yo lo agradezco mucho porque porque es verdad que uno, viste, a veces comete errores por ahí con el enojo de la vida y iba a verlo y todo y digo, bueno, no cometí el error de por ahí no verlo, porque claramente me hacía mal verlo así a mi papá. Claro. A los 12 años, o sea, no era o sea, era como... Cuando yo era chica era siempre ver a los papás y ¿por qué a mí me tiene que tocar esto? Era como una cosa dura de... Che, están todos festejando normal y yo en las fiestas... Mi papá siempre se descomponía en las fiestas. ¿Ah, sí? Siempre tenía un reloj. Mirá. Sí. Y bueno, viste, es como que... Hoy de grande me observo y digo, claro, es difícil, no es... Por eso vos dijiste cometer errores y a veces pienso, digo, ¿qué errores, no? O sea, uno va viviendo como Lo que puede y a como puede, dónde está escrito, sí, qué está bien y qué está mal hacer en un determinado momento. Es lo que sale, mientras uno lo haga desde su buena fe, digamos, ¿no? No haga nada a propósito. Sí, no, o claramente no va a haber algo malintencionado. Claro. Pero bueno, yo siempre recomiendo que si están atravesando algo similar, que no se aparten tampoco, porque capaz que después sí van a tener esa cosita de por ahí no fui a verlo. Si hubiera hecho. Entonces, y ahí sí es como que por ahí cuesta más. Aparecen esas culpas. Sí. Y entonces. Sí, y bueno, y ahí. Esto no era todo. No, y esto no era todo. Estábamos arreglando para mi cumpleaños de 15. Papá, no sabíamos si iba a estar o no iba a estar. Papá igual estaba vegetativo. Una parte de la familia no quería que festejara mi cumpleaños de 15. Mamá plantada, sí, se festeja igual.
Mi padrino me iba a regalar el salón, todo a pulmón. O sea, toda mi vida fue muy a pulmón, Sí. familiarmente, económicamente hablando. Y bueno, estábamos contentas, mamá, mi hermana y yo, con los preparativos y las peleas con mamá de pavada hija, de color de vestido de 15 y Sí, esas cosas normales. el folclore que hay alrededor de una fiesta como esas. Y yo cumplo en julio, cumplí los 15, hicimos un brindis en casa normal. Y el 16 de agosto me cambió la vida para siempre. A 3 cuadras de mi casa, mi hermana estaba esperando el colectivo para venir a cursar acá. Mi hermana estudiaba comunicación social. Un sábado, era feriado, fin de largo. Y una moto subió, un auto giró a la izquierda, una moto subió a la vereda, impactó sobre el cuerpo de mi hermana. Mi hermana no muere en el acto. Bueno, la trasladaron primero acá a San Justo, al policlínico, después a la clínica de nuestra obra social. 2 días después, 9 intervenciones quirúrgicas. Y ahí fallece mi hermana. ¿Por qué hago toda la descripción? Que en mi reel no lo había hecho. Porque gracias a mi hermana se salvaron personas porque donamos los órganos. Y creo que también ese mensaje siempre lo voy a dar, de que donar salva vidas. Así como el deporte te salva, donar salva vidas. Y me parece importante también hacer toda la descripción para dar también ese mensaje que es tan lindo y que era como alguna enseñanza que mi hermana había traído a nuestra familia. Entonces, creo importante hacer como esa descripción. Solo a los fines de que nos quede claro, no porque cambie nada, Sí. pero tu fiesta de 15 se preparaba... Era para noviembre. Era para noviembre. Era el 15 de noviembre. O sea, vos tuviste ahora. el brindis en la fecha en mi de casa, tu cumpleaños tranquila. normal. Pero la fiesta Sí. era para noviembre. Sí. O sea, iba a ser unos meses después de tu Sí. cumpleaños real. Sí, porque no me gustaba el invierno, sí. ¿Tu papá llegó a noviembre? No, perdóname. Mirá, en mayo falleció papá. En mayo. En mayo. Antes... Primero falleció mi papá. Y en el mismo año... En el mismo año, 3 meses después, Pásalo a tu hermano. falleció mi hermana. Sí. Estaba pensando... Sí, me fui por las ramas, perdón. No, es simplemente... No, Sí. por favor. Sí. Yo para lo único que vengo aquí es para esto. Todo lo demás lo estás haciendo vos muy bien, contando tu historia. Estaba pensando que tuviste las 2 representaciones de cómo puede ser la pérdida de alguien, ¿no? Uno esperándola 14 años y la otra de un día para el otro. Sí. Sin esperarlo, pero ni de casualidad. No. Es que es inexplicable. Ay, ¿viste? Es cuando te tocan la fibra, la que más te duele, Sí. es como... yo soy otra persona, o sea, una parte de mí se fue con mi hermana, claramente se fue con mi hermana. Sí me hice más fuerte, sí, todos los días lucho y todos los días quiero ser mejor persona y demás, pero sí, lo de mi hermana fue terrible. Aparte entiendo que tu hermana habrá sido tu compañera en todo lo que ocurrió con tu papá, ¿no? ¿Tu hermana más grande que vos? Mi hermana 7 años más grande que yo. Claro. Mi hermana tenía 22 y yo 15 recién cumplido cuando pasó. Mi hermana sí, mamá tenía que salir a trabajar, papá claramente no podía trabajar, mi vieja era el sostén económico, la cabeza de la familia, y mi hermana era la que estaba en todo conmigo. O sea, era la que se fijaba si me faltaba ropa, la que me hacía la comida, la que cuando vio que me gustaba jugar al vóley, me averiguó primero en la sociedad de fomento, después como ella estudiaba acá, vino y me dijo, che, ¿por qué no venís a la universidad? Acá tal día ya pregunté, era... Tu socia.
un poco más. Sí. Yo la admiraba muchísimo y ella me admiraba. Yo era una pulga encima rebelde, que era insoportable y era algo, una admiración pura que teníamos mutua. Ella desde mi lado y yo desde el lado, o sea, con la edad, la diferencia de edad. Y yo mirá que yo era brava. Mi hermana era re tranquila, nada que ver. Y fue algo muy difícil. Pero piloto automático. Agarré el piloto automático y bueno. ¿Enseguida agarraste el piloto automático? Sí. ¿Sí? Sí, yo no me permití nunca. No, nunca me permití bajar los brazos. Yo tuve que sacar a mi vieja de la cama depresiva. Claro. O sea, quedamos nosotras dos. Mi mamá destruida. Tu mamá que ya venía con la carga de muchísimos años. Sí, que no es lo mismo. Un hijo nunca... No, claro. No, sí, no. Lo que quiero decir que sí, venía venía paliciada. Con 14 años sí. de mucho... Más allá del desenlace, sí, que obviamente sí. tristísimo, pero digo, el proceso cansador. Es muy cansador y muy cansador. duro. Hoy lo noto, hoy luego, después de tantos años, ¿no? La veo a mi mamá cansadísima. Claro. Yo le digo, más allá de lo de mi hermana, para la enfermedad de papá también. O sea, fue muy agotador pelearte con todo el mundo por los subsidios de la comida, los pañales. Cuando te querían sacar, no sé, para donde mi papá en un momento, la clínica de rehabilitación no te lo daban. Bueno, ¿y dónde qué hacemos? Bueno, un geriátrico, llevar a mi viejo al geriátrico, parte de la familia media negada, enojada con mamá. Claro, claro, tenés que lidiar fue muy difícil con todo eso. Pero vos decías que vos pusiste el piloto automático enseguida. Y yo puse piloto automático, yo ahí ya estaba jugando al vóley. Sí. Yo a los 14 arranqué. Cuando mi viejo falleció, yo ya estaba jugando acá. Y la verdad que... Por eso digo que me crié acá, no solo estudié. Yo, la universidad fue mi gran terapia. Fue... Cuando hablo de universidad no hablo de o sea, de una gran contención. No solamente lo académico, todo lo que rodea. Todo lo que rodea, o sea... Imagínate que yo tenía 14 años, venía acá a entrenar y yo estaba 8 horas entrenando. Claro, era tu casa. Porque era mi casa. Yo venía, entrenaba con mi categoría, con la que sigue, Era pasar horas y horas acá, en distracción, atenta al movimiento, a lo que tenía que hacer. Fue, por eso digo piloto automático, porque hoy lo hablo en terapia y me doy cuenta que fue un gran piloto automático. ¿Y te diste cuenta también cuando eso, si es que ocurrió, en algún momento se desmoronó en vos y te conectaste con la verdadera realidad? Y este año yo tuve, creo que es por eso hice el video, tuve mi gran caída de... Volví a la oscuridad y volví a encontrarme con una Marilina grande que había transitado un montón de tiempo como podía, obviamente intentando, haciendo la vida como cualquier persona, pero costándole el disfrute, costándole estar presente, en el presente. Es tan importante tomar conciencia. Primero es importantísimo hacer terapia. Y cuando uno vuelve a estar en zonas oscuras o encontrarse con esos momentos que no sabes para dónde correr, decir, bueno, pará. Y si vos no lo sabés hacer, escuchar al de al lado, porque siempre los que te acompañan son los que te van a decir, che, no te veo bien. Y cuando alguien te dice no te veo bien, escuchá.
es tan importante. ¿Y quién fue esa persona? ¿O quiénes fueron? Más allá de los nombres, digo, sí, ¿qué vínculo los dos, y en qué momento? Y mira, los dos, esto pasó, imagínate que estamos hablando de 22 años, que desde que pasó lo de mi hermana y mi papá, sí. Pasaron 20.000 bachecitos en el medio, recaídas. Siempre me fui. La primera vez que vos lo notaste, ¿cuándo fue? Digo por esto bueno, digo por sí. esto del piloto automático. Sí, creo que la primera vez que tuve me choqué de frente contra la pared, Eso. creo que fue cuando fue el juicio de mi hermana. Mm. Ese fue durísimo. Ese fue el primero. ¿Y cuánto tiempo pasó desde el hecho hasta el juicio? 4 o 5 años. Creo que 5, si no me equivoco. Uno te lo pregunto. Yo borro un montón de cosas. Porque lo veo muchas veces, incluso en casos que son públicos, ¿no? Uno ve que las familias, frente a un hecho de tránsito, como por ejemplo, hacen como una suerte de duelo tardío. ¿Por qué? Porque desde que ocurre hasta ese juicio o hasta lo que fuere, se pone toda la energía, en este caso, en tratar de buscar justicia, ¿no? O en tratar de buscar una explicación. Sí. Y eso te aleja un poco, o te distrae, si es que no te aleja, de conectarte, porque es como que lo sublimás en una causa, si se quiere. No sé si fue tu caso, pero digo, con matices. Pasa un poco por ahí esto de que uno apenas termina, dice, bueno, ahora tengo que ir a ver el juicio y entonces, y la audiencia. Y claro, y vas pateando, y eso no te hace conectar, a lo mejor, con el dolor primario. Sí, bueno, cuando fue, al principio, bueno, ya lo dije hace minutos atrás, mi hermana, mamá estuvo depresión, después mi mamá, o sea, todo lo que fue digamos, la condena, los años y demás de lo de mi hermana fue televisado, porque mi mamá era de las Madres del Dolor. Mirá. Tu mamá estaba dentro del grupo de las Madres del Dolor. Exactamente, con Vivian Perrone, que es... Con Vivian Perrone, con toda la lucha. Con el tema de los incidentes de tránsito. Sí. Y de todos los casos diferentes, ¿no? También... Sí, pero con el tema del tránsito... Ella, porque bueno, Kevin, su hijo, fue... Ahí aprendimos que no son accidentes, que aprendimos muchas cosas. Hechos de tránsito, exactamente. Durísimo. Colgarse el cartel. ¿Vos acompañabas esa lucha? Sí. Hasta que un momento dije no. ¿Y por qué dijiste que no? Porque estar gritando justicia es muy fuerte y no se lo recomiendo y no se lo deseo a nadie. No es algo lindo estar pidiendo... porque ¿qué es la justicia? ¿Y qué es la justicia? ¿Lo aprendiste? No, si lo aprendiste, ¿lo pudiste llegar a una conclusión? Esto quiero preguntar. Porque hay muchos que no llegamos. Y yo, lo de mi hermana, para mí no fue justicia, ¿no? Porque que una persona se diga que sí, es homicidio culposo, pero que sigue libre, y que el día que fue el juicio, cuando estaba saliendo, yo salí a correrlo, obviamente porque la policía los estaba cuidando a ellos en vez de a mí. A mi mamá, no a mí por mí. En vez de cuidar a la familia de la víctima, cuidaban al asesino, y yo salir corriendo y que me tire el auto a mí encima. No creo en la justicia, claramente. Por lo menos en mi caso. Y aparte, qué sé yo, lo que uno siempre quiere es que vuelva a la persona, y eso es un milagro que no puede suceder, claro, ¿no? Claro. Sí, pero yo muchas veces me lo pregunto eso. Digo, uno, es cierto, y por supuesto que las personas que cometen lo que cometen tienen que pagar humanamente por lo que realizan, ¿no? Obviamente que esto es así. No me corro desde ese lugar. Pero me pongo desde el lugar de la víctima y digo, aún así nada alcanza. No alcanza. No alcanza. Y bueno, te estaba diciendo antes que mi mamá participaba, entonces es como que, a ver,
Es muy difícil estar, digamos, inmerso en el dolor continuamente. Yo ahí le pedí a mi mamá que se corriera. Mi mamá venía acá en La Matanza, no me acuerdo cómo se llamaba, hay muchas cosas que la borro como mecanismo de defensa. Sí. No me acuerdo cómo se llamaban, que eran padres de víctimas que iban gratis a los colegios a dar educación vial. Uh-huh. Mi mamá, como 2 años, estuvo yendo a colegios. Fue a Renacer en San Cayetano. Esto te estoy hablando, ya te digo, meses después, cuando la levanté de la cama. Cuando pudo empezar a dar los primeros pasos. Pero no es fácil. No es nada fácil. Hoy, a la lejanía, es como que digo, yo media espectadora de mi propia vida, y digo, ¡fua! Te felicito. Saliste bastante derechita con todo lo que te pasó. Es como... Por eso yo digo que el deporte te salva. Pues me aferré, me abracé al vóley. Más aún. Me abracé al vóley y dije, no puedo hablar. Quisieron llevarme a terapia. No, hablaba de un noviecito que tenía en ese momento, de pavadas, hasta que yo misma le dije a la psicóloga, Graciela, no puedo hablar, no estoy preparada. Yo tenía 16 años. Uh-huh. Y como no podía hablar, cada vez hacía más actividades. Trabajaba, yo arranqué a laburar a los 15 años. Mi primer trabajo me llevó mi entrenadora de vóley, que le mando un beso, Cristina, también profesora de acá, en la carrera de Educación Física, porque yo le quería saber a ver si me gustaba. Entonces le dije, ¿me llevas para ver si me gusta realmente o dar clases? Y arranqué. Y por eso te digo el piloto automático. Claro. A los 15, no por necesidad de que no había un plato de comida. Si bien no era que teníamos un montón, pero había comida, tenía par de zapatillas. Lo básico estaba resuelto. Quería comprarme otro par de zapatillas, típico. Pero lo normal. ¿Y cuándo pudiste hablar? Por primera vez, ¿te acordás? Tuve varias como situaciones, o sea, siempre fueron como medias disfrazadas. O sea, por otros problemas, no sé, separaciones, me dejaba un novio y arrancaba terapia y como detonante de que me habían dejado, saltaba que en realidad mi problema era otro. Claro. Pero me costaba mucho, me costaba. Es difícil cuando se mezclan los motivos del llanto. Cuando uno no sabe por qué está haciendo lo que hace, ¿no? Es increíble, porque uno en el momento... Y yo... ¿Estoy llorando por esto o en realidad es por otra cosa? Yo hoy me doy cuenta y digo, no estás llorando por esto, estás llorando por eso. Claro. Lo que te duele es eso. No es esta pavada que te estás largando que no sé, una traba, un trabajo, alguna cosa que no te salió. Decís, esto no es. Es re... Y vos es que me parece importantísimo, sí. Porque digo, más allá de que en tu caso es algo muy obvio en el sentido que es fácil de entender qué es lo que no se lloró, pero hay tanta gente que no sabe qué es lo que no lloró. Y de repente hacer ese camino... Sí. Es más complejo. En tu caso es evidente. Es igual que es complejo, pero es evidente el motivo. Yo siempre digo que la tengo fácil. Imagínate, entre comillas, ¿no? Vamos a decir la verdad. Sí. Pero yo te puedo decir, mi problema es este. Es evidente, está sobre la mesa. Se ve, se vio. Eso no significa que sea fácil transitarlo. No. Pero es cierto, hay mucha gente que llora por A y no sabe. Y cuesta mucho encontrar cuál es el B. O al revés, llora por B y cuesta encontrar cuál es el A, ¿no? Yo estoy convencida de que hoy en día hay como muchos problemas muy tapados. Muchos problemas de enfermedades psiquiátricas, de depresión. Yo cada vez me encuentro con gente con más depresión. Entonces, a veces
es fácil por ahí juzgar al otro y decir, dale, bueno, levántate, pero vos no tenés. Es lo que yo siempre digo, de que uno no puede juzgar al otro su caminar, lo que le está pasando. Nadie conoce la carga que está llevando Nadie, el otro. nadie. Yo por eso me animé a hablar. Me costó un montón, ¿eh? Mirá que estoy acostumbrada y lo dije al principio que era mi carta de presentación, pero hay que abrir y contar toda tu vida en una historia, en un reel y decir, che, bueno, esta es la verdadera Marilina. ¿Y a vos en qué te ayudó o en qué te ayuda a hacer eso? O sea, contarlo. Por supuesto que hay cosas que se la guarda siempre para uno porque forman parte de su intimidad absoluta. Pero en general, ser tan generosa contando esta historia, ¿en qué crees que te colabora o te colaboró en su momento cuando empezaste a hacerlo? Yo creo que desde que arranqué como mi camino, digamos, en las redes sociales, siempre dije y me dije a mí misma que yo no quería dejar de ser yo. Uno de mis lemas es "Sé vos", que es uno de los temas de Almafuerte, que me lo dedicó un amigo cuando fue lo de mi hermana. ¿Qué fue lo que más miedo te dio, dejar de ser vos? Y perderme un poco en el camino. Y ahora cuando empecé, bueno, trabajé en la tele, tuve la posibilidad de crecer a nivel profesional con otra exposición. Y mi mamá un día me dijo, me río porque yo la miré como diciendo, ¿en serio me estás diciendo esto? ¿Me conocés? Que no cambiara. Y yo siempre dije que no iba a cambiar mi forma de ser, pese al trabajo que me tocara estar, a las circunstancias de la vida que me tocara vivir. Creo que lo más importante es ser uno y ser transparente y poder ayudar al otro, ¿no? Yo con este video me di cuenta que por eso lo hice. Estamos hablando de un reel que realizaste que tuvo mucha llegada. Vos tenés una cantidad de seguidores importantes en donde contaste, bueno, un poquito más acotado, hoy tenemos más tiempo, pero una parte de esta historia. De esta historia, exactamente. Y creo que, o sea, mi propósito fue abrir y contar lo más difícil, que es mi historia, que es lo que más me duele, que son mis pérdidas. Y que pese a todo lo que te va pasando en la vida, vos tenés que seguir. Y si yo pude seguir, es como, digo, vos podés. Sea de la manera que te esté pasando, porque, o sea, con este video a mí muchas personas me han hablado de que están pasando cosas ellos mismos, enfermedades. Mari, ¿no? Y como que me encuentro en un lugar de que cuando yo subo, bueno, dale, vamos, dale, cuando subo historias de movete, acordate que moverte no es solamente un resultado físico, es como que me metí en la cabeza por ahí de la otra persona que le está pasando algo re heavy y por ahí le cambié el humor 5 segundos. Y ese era mi objetivo. Claro. Era llegar a la persona desde, bueno, yo te estoy contando lo que a mí me dolió, a vos te puede doler otra cosa, no tiene que ser una pérdida, lo que sea. Pero todos estamos acá luchando. O sea, es algo... Cada uno tiene su propia mochila. Su propia batalla, su propia mochila, sí, seguro. Y algunas por ahí son un poquito más costosas, otras menos, pero creo que lo más importante es entender de que no hay que juzgar a nadie cómo camina, hay que prestar más atención a lo que pasa alrededor. ¿Estamos prestando atención o estamos un poco a los tumbos por la vida sin mirar, sin levantar los ojos del teléfono celular? Estamos muy individuales, creo yo. Estamos muy individuales. Pero porque estamos todos rotos. Y cada uno está intentando repararse en el camino y cuesta mucho ver al costado, pero porque
no saben qué hacer con lo que les pasa. Yo creo que no es algo que es por egoísmo puro. Algunas personas sí, es por egoísmo, pero creo que es más porque veo mucha gente triste. Vos vas caminando por la calle y... Es fuerte esto que dijiste, estamos Sí. todos rotos. Sí. Pero creo que lo importante es tener la valentía, ¿no? Para seguir roto. Creo que eso es lo más importante que hay que hacer. O sea, a pesar Hay dos de caminos. seguir. Hay dos caminos. Esto me lo dijo mi mamá siempre. Siempre, desde chiquita, Lili, le mandamos un beso grande. Lili siempre me dice, hay dos caminos. La fácil, te tirás a la víctima, porque a mí, que a veces sin querer uno se pone en ese lugar. Uh-huh. Y el otro es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Para algo la vida vino a enseñarme tanto. Creo que es doloroso, y sí, es doloroso. Nadie quiere pasar por situaciones complejas en la vida. Pero si te quedás de la vereda de que, pobrecito de mí, de lo que pasó, no entendiste nada. Y vos hoy, ¿qué le decís, más allá de que ya le estás diciendo con esto mucho, pero a un roto que está escuchando y que quiere, no sé si pegarse con la gotita, pero sí por lo menos poder sostener la vida aún con momentos rotos? Yo creo que uno se tiene que aferrar a las excusas que se nos vayan presentando en el camino hasta volver a repararnos. Uh-huh. ¿Qué son las excusas? No sé, una carrera, un trabajo, algo que te guste, un deporte. Una excusa, una zanahoria que vayas teniendo enfrente. No quiere decir que en el momento vas a solucionar. Capaz que lo mío no tiene solución. Porque lo único que no tiene solución es la muerte. Es lo único. Y eso no es el fin tampoco. Porque uno piensa de que, ay no, a mí un montón de personas me dijeron, yo en tu lugar me hubiese pegado un tiro. Y no sabés. Yo no tengo los huevos, perdón la expresión, para hacerlo. Mi hermana no quiso morir. Mi papá tampoco. Y tengo un montón de casos de más. Mi mejor amigo murió hace 2 años también. Y no quisieron morir. Entonces, creo que el mensaje que es el que yo hoy, luego de romperme bien, tocar fondo nuevamente este año, es abrazar la vida. Es que no tenés la culpa de lo que te pasa. A todos nos toca algo. Sí. Algunos más, otros menos. Hay que aferrarse a los que creen en Dios, los que creen en otras religiones, en otras religiones. ¿En tu caso te sirvió la fe? Y yo soy, sí. Mi mamá es devota de la medalla milagrosa, va todos los 27. Y yo le agradezco siempre, porque creo que cuando uno menos se lo espera, la fe, esa fe que la ves pero no la ves, es capaz que lo que te hace seguir, ¿no? Y aferrarse a, no sé, a los que queremos, a los que nos levantaron. Yo no estaría acá parada si no fuera por todo mi... Yo digo que tengo un ejército de ángeles en el cielo y un ejército acá. A mí me levantaron 1 y 1000 veces en cada etapa de estos 22 años. Amigos, familia, que me han levantado a las patadas, parejas. Antes me habías preguntado cuándo me di cuenta. Yo este año me levantó mi mamá, mi vieja, que vos decís, yo tendría que levantarla. Y mi vieja y mi pareja, Diego. O sea, ellos dos me dijeron, no estás bien. Tenés la mirada perdida otra vez.
no estás bien. Y volví a terapia. Y esto es así, es algo que no es que vos decís, uy, che, nunca más vas a caer. No. Pero lo importante es abrazar la vida. Abrazar fuerte a la vida y moverse. El moverse te saca también. El movimiento. El movimiento, a la actividad física. Yo por eso, a ver, soy profe de educación física. Buscar las excusas y buscar las alternativas, terapias y todo, aferrarte. Pero decidí vivir. No lo digo por la gente que me está escuchando. Decidan vivir. Porque hay que hacer que valga la pena estar acá. Hay cuánta gente que no está y no quiso, cuánta gente que está luchando contra una enfermedad. Y nosotros, por estar rotos, vamos a desperdiciarlo. Entonces creo que hay que poner más huevos ovarios que nunca. Y decir, bueno, dale, vamos a enfrentarlo. Cuando empezamos, y ya estamos terminando increíblemente, hablábamos de cómo te definía el contar tu historia, que durante mucho tiempo te definió esto que te pasó. Exactamente. Ahora vos elegís contarlo, pero no desde el lugar de la definición. No, y no desde el lado víctima. Y no desde el lado de víctima. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo era que al comienzo era, hola, yo soy Marilina, a la que le pasó esto? Me lo quería sacar de encima. Y ahora, ¿por qué entendés que, bueno, lo compartís si tenés ganas, si no tenés ganas no lo compartís, y no cambia eso tan fuerte que te pasó? Sí. No cambia quién sos. Cuando ahora me pasa de, bueno, con lo de, vuelvo a decir lo del reel, mucha gente que por ahí no sabía mi historia, y yo digo, qué raro. Pues yo era algo que lo decía, era tipo y me lo sacaba encima. Y no lo puedo creer, siempre sonriente, porque soy una persona que soy muy jodona. Yo no paro de hacer chistes todo el tiempo, mi personalidad es muy extrovertida. Hoy decido a quién abrirme y contarlo, si bien lo conté en redes con un propósito que es ayudar al otro. Sí. Es diferente, no es desde un lado víctima o desde sacármelo encima. Hoy me veo desde otro lugar, desde una Marilina adulta que abraza a esa Marilina niña que dolió, que forma parte de esta Marilina, pero que hoy Marilina abraza la vida y abraza el presente. ¿Y de dónde? Recién hablaste un ejército arriba y abajo y lo entendimos, pero sos una mujer que se te nota muy fuerte. Si yo te viera... Sí. No nos conocimos hoy, pero conocía tu historia por ese video, porque yo trato de no contaminarme mucho, porque quiero que todo lo que ocurra acá, ¿no? Sí. Contaminarme en el buen sentido, a eso me refiero, no conocer lo justo y necesario. Pero se te ve una persona muy fuerte, se te ve hacia el afuera, como decías al comienzo, como eras cuando eras chiquita, una topadora. Esto es lo que vemos de afuera. Sí. ¿Cuánto hay de eso que se corresponde 100% con la realidad y cuánto hay de algo que vos también te impusiste como para salir a la vida con esas heridas? Y yo creo que es un gran mecanismo de defensa que tengo, lamentablemente, que a veces no me gusta tenerlo, porque de hecho muchas personas piensan que soy muy canchera por cómo soy, y en realidad es mi mecanismo de defensa para que no me quieran lastimar. Porque soy re sensible, soy una persona, los que me conocen todos los que me van a ver y son mis amigos, yo lloro con facilidad. Yo me decís algo, veo un video, veo una película, yo en 3 segundos me largo a llorar. Enseguida. Cualquier cosa, o sea, cuando aparecen todos los adventures yo me largo a llorar y la vi 15 veces y sigo llorando. Soy muy sensible. Cuando se muere Tony Stark, a veces uno confunde fortaleza con no sensibilidad, y no es así. No. Yo soy muy sensible y también soy una persona que por momentos soy muy temerosa también. O sea, hay mucha cáscara de una personalidad, si bien obviamente sí soy una persona, y hoy estoy cada vez más. O sea, si yo me tengo que pelear con cualquier persona y yo no tengo problema de discutir con nadie, sea quien sea. Pero
También soy una persona muy... Ahora cada vez soy más introvertida. Siempre fui muy extrovertida, si bien digo, soy muy jocosa y todo, estoy muy reflexiva. Entonces como que me analizo mucho esto, como vos me le decís, che, uy, ¿qué tanto? Sí, soy retopadora, sí. Y por momentos no. Te das ese permiso, digamos. Sí, y aparte sin querer, o sea, surge naturalmente. Por momentos soy hasta muy, no quiero decir la palabra que queda mal, muy cagona. Está bien decirlo. Lo puedo decir, sí, bueno, soy muy cagona. Acá se puede. Cuando tengo que salir de la zona de confort y todo, es como que ahí... Claro. Ahora, uno puede pensar también, digo, ¿miedo a qué después de todo lo que pasaste, no? ¿A qué más se le puede tener miedo en la vida? Eso es lo que siempre me llama la atención de mí y bueno, yo muchas veces lo replanteo y trato de como dar un mensaje de decir, che, te pasó esto y no entendiste nada. Cuando yo misma me hago por ahí problemas con algo por ahí banal o algo tonto y digo, no entendiste nada. No entendiste nada. O sea, todo lo que tendrías que haber aprendido no entendiste nada. Eso es como una retadita yo misma, tengo una charla técnica que digo, che, tenés que aprender de lo que sucedió. Pero creo que todos llegan al momento justo y cuando tiene que ser. Para ser la Marilina que llegué a ser hoy, creo que tuve que atravesar todos esos duelos y todas esas etapas, ¿no? Dolorosísimas, pero que creo que, bueno, nada, cada uno le toca lo que le toca, ¿no? Y yo te quiero agradecer mucho primero que lo hayas compartido con nosotros. Pues y algo que no te haya preguntado o todo lo que tengas que contar sobre vos, que estés haciendo lo que quieras a partir de ahora, este es el momento, porque síganme, nos quedamos en que te sigan me sigan Marilina Fit. Mira, yo ya lo estoy haciendo ahora. Síganme, yo siempre lo hago en vivo esto. Muy bien. Sí, siempre síganme, Marilina Fit, que ahí subo rutinas, algún mensajito, suelo retar mucho. Trato de meterme en la cabeza. Retanos a los que somos medio vagos con el tema del deporte. Es mi idea. Es mi idea. Y te juro que se ve que, no sé, hago una manipulación buena porque hago que la gente se mueva. Llego. Y nada, sí, con proyectos personales míos también. Que todo lo que te sigamos... No lo voy a spoilear. Está muy bien, pero siguiéndote en las redes nos vamos a enterar. Sí, programas así, participaciones en programas de streaming. Bueno, no sé si me quieren invitar en otro programa también. Te siempre van a querer invitar, siempre seguro, abierta. Porque sos muy amable. Gracias. Muy clara con lo que traes, muy sincera. Y eso siempre se agradece. Yo te quiero agradecer mucho porque no es fácil a veces entrar en algunos terrenos personales. Y espero que te hayas sentido cómoda. Y nosotros sos un genio, gracias. No es algo fácil de hablar. Creo que de todos los programas que he ido, nunca hablé de mi historia. He dado clases, que es lo que sé hacer. Entonces, este fue como muy especial y acá en la universidad es como que es tu casa. Es mi casa. Que es tu casa. Bueno. Gracias. Seguiremos encontrándonos. Gracias a todos. Si Dios quiere. Gracias, Marilina. Muchas y ustedes gracias. también por habernos acompañado. Historias que pasan por nunca dicho antes. Nos vamos a encontrar en otra oportunidad muy prontito. Gracias.